Hola, hoy te ofrezco un recorrido épico, como no podía ser diferente en este canal, por una ruta a los principales volcanes extintos de la Garrocha. Si quieres saber todo sobre la ruta que voy a ofrecer de estos volcanes, quédate conmigo y te lo enseño. El Parque Natural de la Garrocha, conocido oficialmente como el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha. Se trata de una zona con gran interés monumental y también natural, en el que se encuentran alrededor de 50 volcanes extintos agrupados dentro de una misma zona, motivo por el que la zona tiene ese especial interés. Se desarrollaron diversas actividades económicas durante el tiempo, por lo que se pueden encontrar muchos edificios antiguos construidos con piedras sacadas de los volcanes extintos de la zona. El último en hacer erupción lo hizo alrededor de hace 10.000 años aproximadamente, y aunque la zona es de volcanes extintos, eso no significa que la actividad sísmica en esta zona es inexistente. Sigue existiendo, pero los volcanes no están activos. Hoy el recorrido que vamos a hacer ciertamente es exigente y requiere que estés en buena forma física. Vamos a realizar una ruta alrededor de la zona de Canchel, que es la zona en donde hemos aparcado el vehículo, en la que intentaremos visitar 4 volcanes, un bosque de hayedos, junto con la cooperativa La Falleda, muy famosa y que se encuentra en esta zona, y entre las zonas que vamos a visitar, 2 de los volcanes menos conocidos. Vamos a ello. Iniciamos el recorrido dejando nuestro vehículo en esta zona de parking habilitada para ello, que se conoce como Canchel, una zona que cuenta con restaurantes, pero también con esta zona de aparcamiento en la que, anoto, está prohibido hacer noche de 23 horas a las 8 horas de la mañana. Por lo tanto, pues no te vengas aquí con algún vehículo tipo roulotte, porque no vas a poder dormir aquí. Y desde aquí tenemos el enlace a las principales rutas que vamos a hacer hoy. Una que va hacia los volcanes de Santa Margarida y de la Roca Negra, y después el que nos lleva hacia la Falleda de Enjurdá. Iniciamos el recorrido en esta dirección. Alrededor de 5 minutos después del recorrido, justamente al llegar a esta curva, nos encontramos con una encrucijada de caminos, señalizada con este curioso monumento que tenemos aquí. Y justo al lado tendrás las señales en las que tenemos señalizada la ruta número 5, que es la que nos llevaba hasta Canchel de vuelta. Después la que vamos nosotros, que es hacia el volcán de Santa Margarida, que es la número 1, y puedes enlazar con otros volcanes que quedan un poco más lejos, y después hacia la Falleda de Enjurdá. En principio nosotros aún vamos a continuar por ese sendero. Hay que meterse por ahí.
Al poco de seguir el recorrido, nos encontramos con esta formación bastante curiosa. Vamos a entrar a investigarla, por supuesto, como no podía ser diferente en el canal. Aquí puedes ver los distintos sustratos del terreno, cómo se fueron formando a lo largo del tiempo, hasta llegar a la actual capa vegetal. Y se ha formado esta especie de caverna que tengo dudas de si es natural o lo que parece más bien que es excavada en el ambiente, con una forma bastante peculiar. Puedes llegar hasta el fondo y desde aquí, bueno, ver el ambiente. Debido a la gran cantidad de volcanes y al tamaño del territorio a explorar, sencillamente enseñarles todo esto en un solo día es absolutamente imposible. Hay que irlo haciendo por etapas, por lo cual iré publicando una saga especial sobre este parque natural, del cual ya les dejaré un primer enlace al final de este vídeo en el que les enseño una de las primeras rutas, que es mucho más suave que esta que estoy haciendo, en las que le muestro 4 elementos de interés en la zona, entre los que se encuentra un salto de agua relativamente poco visitado, una experiencia con la gastronomía de la zona, que se llama cocina volcánica, concretamente con las patatas d'Ulot, uno de los volcanes de la capital de la zona, el pueblo d'Ulot, el volcán Monsacupá, y un recorrido corto por el bosque de hayas conocido como la Falleda d'en Jordà. No se lo pueden perder. Les invito a verlo también. Ya llegamos a otra bifurcación, justamente en la vía de la Ruta 1, que es la del volcán de Santa Margarida, que es la que estamos siguiendo, pero como la idea es hacer el mayor número de volcanes de la zona posible, vamos a hacer uno de los menos visitados, el volcán de la Roca Negra, que no queda a mucha distancia de recorrido. Vamos allí. El volcán de la Roca Negra, aunque es uno de los menos visitados de todo el recorrido que estamos haciendo, no por ello deja de ser interesante. Se trata de un volcán que tiene forma de herradura y que tiene gran valor pedagógico y sobre todo científico. Se cree que este fue el último de los volcanes de la zona debido a que se han encontrado cenizas del volcán Cruzcat, un volcán que también vamos a visitar y que no se encuentra muy lejos de aquí. Y ahora mismo vamos a ver lo que llaman las graderías del volcán de la Roca Negra, una cantera de la cual se extraía material de construcción y que la tenemos justamente aquí. Como ven, se trata de restos impresionantes. Y que además te permiten ver el material de la zona. Mucha ceniza volcánica se ve, mira. Esta piedra negra que tenemos aquí, aquí se ve. Restos de la piedra pómez, ceniza volcánica, mira. Característica de toda la zona. Y que son las que indican que esto fue una zona de gran actividad volcánica además. Y ahora aquí tenemos el panel informativo del afloramiento de interés geológico del volcán de la Roca Negra, que son las canteras del volcán que permiten interpretar la formación de un cono de escorias a partir de una erupción única, llamada de tipo stromboliana, es decir, poco explosiva, en la que te explican cómo se formó el volcán.
con el volcán de Santa Margarida al lado, y más allá se encontrará pues el volcán Cruzcat, que luego lo veremos. Aquí tenemos una foto aérea de cómo es el volcán en el que estamos ahora mismo y del cual yo me encuentro aquí, al pie, y precisamente las muestras del terreno, ¿no? Bien, ahora volvemos hacia el volcán de Santa Margarida. Ya desandamos todo el recorrido del volcán negro y aquí se ve cómo está picado en la roca el camino que nos conducirá hasta Santa Margarida. Y bien, ahora estamos en la cima de uno de los volcanes más visitados y más pintorescos de la zona, el volcán de Santa Margarida, que tiene una encrucijada de caminos con bastantes puntos de interés, entre los que se encuentra el cráter del volcán. El volcán de Santa Margarida es uno de los especiales de la zona por dos motivos principales. Uno de ellos es el diámetro de 2000 metros que tiene la boca del volcán, lo que es la zona del cráter, el cual se encuentra prácticamente completamente rodeado por las paredes de la boca del volcán, que lo van a ver pronto, y en cuyo centro justamente se encuentra una ermita de origen románico, que es la ermita de Santa Margarida, que se encuentra en desuso, pero que tiene varios aspectos llamativos que reseñaremos ahora más adelante. Vamos allí. Ya bajando hacia el cráter de Santa Margarida, ya vemos uno de los principales cambios en los que dejamos de ver roca negra y empezamos a ver este terreno con tonos rojizos ya bajando hasta el cráter. Y ahora nos encontramos justo en medio del cráter del volcán con la ermita justamente al frente, que ya se encuentra fuera de uso, pero que nos permitirá ver magníficamente las paredes del volcán y cómo estamos dentro de ellas. Cómo la naturaleza se ha ido abriendo paso inexorablemente a lo largo de los años dentro de una zona en la que en algún momento la vida no era posible. Sencillamente magnífico. Y aquí pueden apreciar uno de los detalles que encontrarán en todas las construcciones antiguas e incluso más recientes de la zona. La utilización de rocas del volcán, de las graderas cercanas, para realizar la construcción. Aquí puedes ver rastros de piedra pómez, mira. Sencillamente magnífico. Y ahora vamos en la vía hacia el volcán Cruzcat, que se encuentra justamente siguiendo la vía del aparcamiento del volcán de Santa Margarida, el cual es de pago y en el cual te puedes colocar si quieres visitar directamente el volcán de Santa Margarida sin pasar por todos los demás como estamos haciendo nosotros. Vamos allí. Y ya a las faldas del volcán de Santa Margarida tenemos este árbol de formas caprichosas y curiosas, muy particular, que no se encuentra lejos
de este lugar que parece también bastante curioso. Efectivamente, al dar la vuelta a la curva no tardamos en encontrarnos con cosas curiosas dentro de lo que parece una propiedad privada. Tenemos una serie de indios moais esculpidos en madera que son maravillosos, y en lo que parece un taller de artesanía, Mira las formas curiosas que tiene. Increíblemente interesante. Con un atrapasueños gigante, el que tenemos aquí, y muchas más esculturas a lo largo de un paseo hecho sin duda pues por el propietario del terreno, que parece ser algún tipo de artista. En la zona de Mascasellas tenemos esta pequeña fuente de agua, muy curioso sin duda. Esta viene a ser la segunda curiosa caverna que nos encontramos, Pone que el paso está prohibido, pero tienen una forma singular, sin duda alguna. La realidad es que ignoro qué son ese tipo de formaciones de cavernas que estoy encontrando o cómo inclusive han surgido. Y realmente no he encontrado información sobre esto. Es algo nuevo, una sorpresa que hemos encontrado. Si alguien sabe de qué se trata esto, por favor, déjenmelo en los comentarios para que incluso todos lo sepamos. Y bien, ha llegado la hora de la comida. Ahora vamos a ello. Bien, comida de campaña, como no podía ser distinto en este canal. Aquí les muestro pues nuestro cargador con placas solares que ya he enseñado en algún otro vídeo, el cual me ha servido bastante bien, y voy cargando el material mientras tanto. Y les enseño cómo se cocina. Colocas el agua justo que cubra los espaguetis y ahora es dejarlo servir unos pocos minutos. Como no puedo realizar fuegos porque estoy dentro de una zona de parque natural, ese es el motivo por el que, bueno, te toca utilizar otros sistemas alternativos como este que estoy haciendo, ¿no? La bombona de camping gas sirve muy bien para estos casos. Podría utilizar el hornillo militar también, pero es un poco más sucio y se puede confundir con fuego. Es el motivo por el que no lo hago, ya que estamos en una zona además relativamente pública. Pero bueno, tomen nota de esto. Listo, acabada la comida, ahora en dirección al volcán Cruzcat. Bien, justo después de pasar por una pequeña zona de escampada, desde donde comimos, pues ahora sí, estamos entrando ahora mismo en el camino del volcán Cruzcat, para después seguir hacia la falleda de Enjurda, uno de los mejores objetivos. Mantente a la espera y no te lo pierdas, que vale la pena, La ruta está siendo de tan particular interés que sencillamente no podemos enseñarlo todo en una sola parte, en un solo capítulo. Así que dividiremos el recorrido en diversas partes. No te pierdas la siguiente, en la que entramos hacia el volcán Cruzcat.